Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Daniela Figueroa Videla, la veo con una energía desbordante. Así nomás, para capear el sueño. Muy buenos días, Alejandro Guillálvarez. El sueño yo la veo muy ¿Sí? despierta, Pero lúcida. Estoy tratando de despertar. Lúcida y privilegiada. Bueno, estamos aquí en Línea 1, se transmite por Radio Usach 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta, diariousach.cl, Santiago TV 50.1, Sapin 173, Mundo 522 y las redes sociales. Comencemos con el tiempo, ¿qué le parece? Así es, Frío, martes. frío, ¿como era Agua Río? No tanto. Mira, en este martes 22 de julio, según la Dirección Meteorológica de Chile, Ale, tenemos 5,2 grados. Empieza así un poquito a la baja cuando amanece. 100%, eso sí, de humedad, hay una nubosidad parcial y la máxima prevista para esta jornada será de 23 grados. Y para mañana, 21 la máxima, y ya el jueves empieza a bajar considerablemente porque la máxima va a ser tan solo de 16. Y han dicho que el viernes podría caer un poquito de agua lluvia, como dicen acá en la capital. Un poquito, así que esperemos porque para variar el aire está muy contaminado. Dicen que en la cordillera cayó la mitad de nieve, ¿sí?, de los promedios de los últimos 4 años. Ah, mira. La mitad. La mitad, impresionante. O sea, ya me está viniendo la preocupación anterior a que el hecho se consume. Claro, parece una preocupación. Ya, vamos con la restricción vehicular para esta jornada de martes. Con sello verde pero antiguo, 8-9, y con sello sin sello verde, 6-7-8-9. Y vamos con las callecitas de Santiago para ver lo que está pasando justamente con el tránsito, a ver si hay alguna situación para que usted esté considerando tiempo extra. Por ejemplo, alerta, la ruta 68, bus en Pana en el kilómetro 28,5, sector Cuesta Panguiles, con dirección hacia Santiago. Pista derecha restringida, así que conducir con precaución. Y también en La Granja, precaución, mira, era que no, por semáforo apagado en Santa Rosa, local con Américo Vespucio. La empresa de mantenimiento de la comuna, La Granja, es alertada para que concurra a su reparación. Conducir siempre a la defensiva. Y lo último también, alta congestión en ruta 78 hacia oriente en el kilómetro 20 y 9, debido a flujo vehicular aumentado. Considerar tiempo extra en el desplazamiento, esto para las comunas de Padre Hurtado y Maipú. Eso es lo principal y vamos como siempre con nuestra pregunta del día que ya está alojada, Alejandro, en @SantiagoTV, @Radio Usach, nuestras cuentas de Instagram. El fiscal Ángel Valencia decidió modificar el reglamento y permitir que funcionarios de menor rango del Ministerio Público puedan militar en partidos políticos. Su opinión. Eso, 3 opciones. La primera, innecesario. Segunda, no deberían. Tercera, están en su derecho. Luego vamos a hablar de esto, para entender qué es lo que pasa ahí en el Ministerio Público y por qué, por ejemplo, me pregunto yo, funcionarios de menor rango, ¿a qué se debe? Bueno, de eso vamos a conversar también, o tú nos vas a contar un poquito porque tú tienes ahí una teoría política interesante. Historia. ¿Ahora o después? No, después. Tiempo Dejemos nuestra editorial reflexionen para después. Así es. Ya, y vamos como siempre a esta hora, 7:34, con las principales noticias de esta jornada. Titulares en Línea 1. Fortalecer las instituciones, combatir la desigualdad y la desinformación fueron los ejes expresados por los presidentes progresistas reunidos en la cita denominada Democracia Siempre. Este encuentro que se llevó a cabo en el Palacio de la Moneda y luego en rueda de prensa, el presidente español Pedro Sánchez manifestó que es importante actuar desde la coordinación y desde la respuesta conjunta. Nos toca a nosotros, gobiernos liderados por fuerzas progresistas, encabezar esa respuesta. Y el presidente Gabriel Boric aseguró en el marco de esta cumbre Democracia Siempre que él no se considera ni mejor ni peor que la ultraderecha. Y en el marco de esta cumbre también el mandatario se pronunció a favor de la legitimidad de las diferentes expresiones políticas. Sí hizo presente en defensa de la democracia. No podemos caer en lo mismo que hacen quienes son nuestros adversarios políticos, que es negar la legitimidad del otro. La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó que el ciudadano venezolano Alberto Mejía Hernández, que tiene un montón de alias, más conocido como el sicario, el rey de Meix, habría salido por la frontera norte del país en las horas posteriores de ser liberado desde la cárcel Santiago I.
Junto con ello, el ente persecutor detectó que el sicario ya había sido detenido anteriormente, siempre con nombre falso. La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial criticó la aprobación en la Cámara del proyecto de reforma constitucional que modifica el sistema de nombramientos judiciales. Por medio de una declaración pública denominada una reforma que perpetúa lo que prometía cambiar, el gremio denunció que la reforma no corrige los vicios del sistema actual, sino que los refuerza al mantener el rol del presidente y del Senado en los nombramientos de la Corte Suprema y al incorporar representantes del Congreso al nuevo Consejo, lo que profundiza, según ellos, la política en la selección de jueces. Estados Unidos impondrá una tarifa extra de al menos $250 a las visas de todos los extranjeros que ingresan al país como visitantes. Un costo aprobado en el reciente ley de presupuesto del presidente Donald Trump, que va a sumar a los valores ya establecidos el nuevo cobro dirigido a todos los extranjeros que ingresan al país con una visa que no sea de inmigrante como de turista, visa de negocios o estudios internacionales. La selección chilena femenina de fútbol venció por 2-1 a su similar de Ecuador en el estadio Banco Guayaquil, en la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa América. Con este resultado, Chile suma 6 puntos en 3 partidos disputados y depende de sí misma para clasificar a semifinales. En la última fecha del Grupo A, programada para este jueves 24 de julio, donde la Roja femenina enfrentará a Uruguay. 7:37. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. En el marco de la cumbre Democracia Siempre, que reunió a distintos presidentes progresistas aquí en la capital, comenzó este Festival Democracia 2025, un encuentro internacional que también convoca a centros de estudios de corriente progresista, ¿no? A la Fundación Alemana Friedrich Ebert y al Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral Internacional. Además de celebridades, intelectuales, gente importante como Joseph Stiglitz y Susan Neiman. Bueno, a esa agenda tanta que ha pasado, pero también en contexto, consecuencia, vamos a conversar con Marcela Ríos, directora regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, socióloga, politóloga y política. Entre marzo de 2022 y enero de 2023 se desempeñó como ministra de Justicia y Derechos Humanos del gobierno del presidente Gabriel Boric. Muy buenos días, Marcela, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. Gracias a usted. Nosotros somos los agradecidos, Marcela. Esta cita de presidente en la oposición le pegó con todo, y diciendo que es irrelevante, inoportuna, que se va a enojar Trump. Y que, bueno, en suma, ¿qué contexto político sitúa esta iniciativa del presidente Boric? Encuentro que entre paréntesis ya concluyó. Bueno, primero simplemente recordar que nosotros desde IDEA Internacional somos un organismo intergubernamental. 4 de los 5 países que se reunieron ayer son estados miembros de IDEA. Nosotros tenemos 35 estados miembros. Y también recordar que esta iniciativa parte el año pasado, es una iniciativa que empieza con el presidente Sánchez y el presidente Lula, que convocan una reunión en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que también participó el presidente Macron, el primer ministro Justin Trudeau, y al que fue invitado también el presidente Boric. Entonces, esta es una continuidad de esa discusión, no es algo que se haya organizado coyunturalmente solo para ahora o en Chile, y que va a tener además, ya se ha anunciado, 2 hitos además, ¿no? Uno en Naciones Unidas nuevamente en la Asamblea General, y otro el próximo año. Entiendo que el presidente Sánchez anunció un encuentro en España. Hay una invitación más amplia a los otros encuentros. Entonces, creo que es importante notar que esto no se trata de esto estaba organizado mucho antes que el presidente Trump, por ejemplo, decidiera empezar a aplicar aranceles a prácticamente todos los países del mundo, independientemente de lo que hacen. Entonces, creo que es importante separar los temas de la coyuntura con los temas que son más permanentes. Y finalmente nosotros hemos decidido apoyar esta iniciativa porque hay pocas iniciativas en este mundo en este momento que estén buscando
defender la democracia, promover la democracia en un contexto en donde efectivamente la democracia está bajo ataque y nos parece, por lo tanto, importante poder sumar esfuerzos y aportar a estos debates, no solo para el diagnóstico, sino que también para buscar soluciones. Marcela, recojo tus palabras porque Idea Internacional ya tiene 30 años y, como bien tú decías, una organización intergubernamental que tiene el mandato de apoyar la democracia sostenible en todo el mundo. Antes de entrar en el Festival Democracia 2025 y su agenda, quiero detenerme un poco en cómo han visto en las últimas 3 décadas el deterioro o la crisis de la democracia con nuevos desafíos, entre ellos, por supuesto, el cambio climático y la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías, además del avance de la ultraderecha o discursos populistas y reaccionarios. Sí, efectivamente nosotros publicamos un informe sobre democracia en el mundo todos los años. Este año se publica en septiembre, a mediados de septiembre, y lo que vemos es que llevamos 9 años consecutivos donde hay más democracias que están teniendo deterioro. Este año constatamos que el 54% de las democracias tienen deterioro en algunas de sus dimensiones y solo 32% tienen algún nivel de mejoría. Entonces, y esto es una tendencia que se viene arrastrando. Los deterioros más importantes tienen que ver con ejercicio de derechos, pero también con el Estado de Derecho, ¿no? Una de las cosas que nos preocupa, por ejemplo, a nivel global, es la libertad de expresión. Hay un fuerte ataque contra la libertad de expresión a nivel global, incluso en democracias consolidadas como Estados Unidos. Entonces, estamos viendo un proceso preocupante que tiene distintas manifestaciones, no es algo coyuntural de este año, sino que es algo que se viene produciendo. Y por lo tanto nos parece esencial entender cuáles son esos desafíos. Las nuevas tecnologías, la desinformación no son la causante del deterioro de la democracia, pero sí tienen un fuerte impacto en propagar, por ejemplo, desinformación, teorías conspirativas respecto de las elecciones, discursos de odio y como fomentar climas de polarización que preocupan. Pero también hay otras tendencias como por ejemplo el ataque o la persecución de la prensa libre o buscar, digamos, disminuir los espacios para que la sociedad civil pueda funcionar. Eso está pasando también en América Latina. En El Salvador, por ejemplo, recientemente se ha aprobado una ley contra la supuesta intervención extranjera en el país, que lo que hace es restringir el financiamiento y la cooperación internacional con las ONGs, con la sociedad civil, persigue aún más, digamos, y controla lo que hace la sociedad civil, las organizaciones sociales, y eso ha venido de la mano de una arremetida fuerte de persecución contra defensores de derechos humanos y también personas que denuncian la corrupción, como lo es la activista Ruth López, que está encarcelada en este momento en El Salvador. Y los ambientales también, Marcela, ¿no? Los defensores del medio ambiente o activistas ambientales. Así es. Entonces, esto, como decíamos, existen muchos síntomas, digamos, de preocupación para realizar un diagnóstico y un encuentro. A nosotros nos parece que un grupo de gobiernos se preocupe por tomar la iniciativa, se preocupe por no solo convocar intelectuales, académicos y también centros de pensamiento para profundizar este diagnóstico, sino que también para construir una agenda común. Es algo positivo. Ciertamente nosotros pensamos que esto se vería enriquecido en la medida que se vayan ampliando la cantidad de países que quieren participar, pero nos parece muy loable y por eso hemos querido apoyar esta iniciativa originalmente que partió con una iniciativa de 2 o 3 presidentes y que se ha ido ampliando en el camino. Profesora Ríos, el mundo está viviendo ya hace décadas un proceso de globalización que ha repercutido, que ha impactado en los estados nacionales, y hay, muchos dicen, una suerte de crisis general de las instituciones de los estados nacionales. Por lo tanto, aquí hay un cambio de época de una enorme magnitud. Y no aparece el progresismo más bien como tratando de defender aquella estantería anterior, más que diciendo, bueno, ¿cómo actuamos en este escenario?
Y eso ha llevado que exista lo que llaman la paradoja democrática, ¿no? Chantal Youffet, cuando dice que el progresismo se encargó de atender las necesidades de los exitosos, de los triunfadores de la globalización, y abandonó sus nichos electorales tradicionales. ¿Qué se dice a eso? Pero primero, Alejandro, yo creo que nosotros somos de la convicción, y ayer en el foro que tuvimos ayer en la mañana en la Universidad Católica, los invito a todos los oyentes y que lo pueden buscar en el canal de YouTube de Idea Internacional, donde tuvimos intelectuales como Daniel Innerarity desde España, Pablo Stefanoni desde Argentina, Francia, y también Daniela Campelo desde Brasil, y también nos acompañó la expresidenta Michelle Bachelet con unas palabras de cierre. Es que una de las cosas que creo que hay claridad y convicción es que no existe otra forma de gobierno que esté mejor preparada, que la democracia, que esté mejor preparada para resolver los problemas de las comunidades. Es cierto que la democracia tiene desafíos, pero todos los otros regímenes de gobierno alternativos son peores, digamos, ¿no? En regímenes dictatoriales o conservadores, autocracia, no hay una posibilidad de discutir los problemas que aquejan a las personas incorporando la opinión de esas personas, ¿no? Y la democracia es un régimen de gobierno que implica las elecciones, la alternancia, la competencia, pero que también va cambiando, ¿no? Y se va adaptando. Las democracias del siglo XIX, donde se nos excluía, por ejemplo, a las mujeres de votar, donde se pedía que las personas fueran, que solo pudieran votar las personas que escribían, sabían leer y escribir, se ha ido modificando enormemente. Tenemos democracias con mecanismos de democracia directa, tenemos democracias con más deliberación, democracias con más participación, y ese proceso es un proceso en construcción no solo de los gobiernos progresistas. La democracia como régimen de gobierno está en tensión hoy día para todos los sistemas políticos. O sea, nosotros constatamos, el año pasado tuvimos 74 elecciones a nivel mundial, votó 1,6 billón de electores a nivel del mundo en algunas de las democracias más grandes, y vemos que en los últimos 10 años ha ido cayendo a nivel global la participación electoral. O sea, una crisis de la democracia representativa. 65 a 55. Para una crisis de la democracia representativa, quizás pensar en introducir elementos, porque en Chile no existe. Aquí usted vota cuando lo convocan o sale a la calle y protesta, pero en la calle no se construyen acuerdos. Entonces, ¿qué pasa con lo que remandan de generar mecanismos de participación ciudadana que por lo demás existían en la época de la colonia? Había más mecanismos de participación para la élite, claro, que lo que existió a partir de la Constitución de 1833. Chile nunca se ha puesto al día en una sociedad participativa, con algún poder vinculante en algún nivel de la toma de decisiones. Soberanía popular, finalmente. Sí, ciertamente, Alejandro, yo creo que tú pones un punto muy importante. Las democracias representativas tienen que reinventarse para el mundo actual, ¿no? O sea, también las nuevas tecnologías, la digitalización, han transformado la forma en que las personas nos informamos, nos comunicamos, deliberamos, participamos. Y por eso, y no solo por eso, también porque hay una demanda de las personas que hoy día están mucho más informadas, de poder tener más avenidas de involucramiento. No basta con que nos convoquen a votar una vez cada 4, cada 5 años, y que después nunca podamos opinar sobre nada de lo que está pasando. Sí. Entonces, es muy importante que las instituciones del Estado busquen nuevos mecanismos de involucramiento, foros, consultas, iniciativas populares de ley, que haya más transparencia, que también tengamos un rol más activo desde la ciudadanía. Entonces, nosotros sí pensamos que es importante repensar la democracia para la sociedad actual. Hay países que están innovando y que tienen mejores indicadores. Siempre hay que dar el ejemplo de Uruguay, que es como un caso anómalo, donde sigue votando el 85% y más de la población, donde hay partidos políticos que tienen altos niveles de confianza, donde hay alternancia sin mucho trauma, donde hay menores niveles de polarización que en otros países. O sea, es cierto que es un país más pequeño que otros, pero también creo que es importante mirar
que no en todo el mundo los caminos son los mismos y que sí es posible construir formas de hacer política de manera distinta. Yo creo que entendiendo que muchas de las críticas a este encuentro pueden ser legítimas, nuestro interés, por lo menos desde IDEA, no es entrar en una polémica de esta naturaleza, sino que más que pensar, que decía ayer Daniel Innerarity, lo cito de nuevo, que más que pensar en quiénes son los malos, tenemos que pensar en cuáles son los males, ¿no? Cuáles son los males que tenemos que enfrentar y que son males colectivos. Ya, por ejemplo, el tema de la violencia y el acoso en las redes sociales lo ponía la semana pasada la candidata Evelyn Matei en el debate público, y me alegra mucho que lo haga, porque ese es un fenómeno global que está deteriorando la calidad de las campañas, de las elecciones, de la democracia, que las mujeres son particularmente víctimas del acoso digital y del hostigamiento político, y que necesitamos enfrentar ese desafío y muchos otros que tenemos hoy día Marcela, como democracia. Brevemente, porque sé que te tienes que despedir, a propósito y en línea de las elecciones y algunos males quizás, uno de los simposios destacados para esta jornada, martes 22 de julio a partir de las 2:30 de la tarde en el SEINA, es el poder reaccionario. 4 tesis sobre la ultraderecha. Hablemos brevemente, ya la invitación de la importancia de este simposio. Sí, entiendo que esta es una actividad convocada por los centros de pensamiento. Nosotros no participamos de la invitación, pero están convocados intelectuales internacionales muy importantes a hablar de lo que se ha percibido como uno de los riesgos, el crecimiento de movimientos de extrema derecha que son movimientos iliberales, que buscan retroceder las agendas de derechos y también que cuestionan las democracias representativas, no necesariamente para expandirlas, sino para restringirlas. El caso de Hungría o de El Salvador son ejemplos de esta naturaleza. Y bueno, ahí hay un foro que están todos invitados, toda la información, si buscan Festival por la Democracia, está en las distintas cuentas de los centros de pensamiento. Rumbo Colectivo, por ejemplo, tiene la información para que quienes puedan seguirlo en línea o participar presencialmente. Excelente, muchas gracias Marcela Ríos, directora regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, ex ministra también de Justicia y Derechos Humanos. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, buen día para todas y todos. Muy agradecido, Marcelo, un abrazo. Chao. 7:54. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. A veces hay tintes dramáticos en la política y a veces hay distintos momentos, instantes patéticos en la política. Y hay que tener cuidado de pasar de uno al otro sin darse cuenta. Mire, la Democracia Cristiana celebra su Junta Nacional este fin de semana para definir si van a apoyar o no la candidatura de Janet Jara. Pero es una discusión que parte de una manera muy extraña. Primero, niega el carácter real de lo que es una cita de esta magnitud, porque va a ser online. ¿Cómo en estos encuentros es importante la convivencia? Cuando llegan los dirigentes de todo el país, se miran las caras, se abrazan, conversan, se cuentan cosas y después empiezan los cafecitos y las conversas sin el dramatismo del momento del discurso estelar. Y se van construyendo pistas, acuerdos, ver las predisposiciones de uno y otro, hasta dónde podemos avanzar juntos, dónde tenemos los puntos de discrepancia. Es decir, la política es una cultura de convivencia, de diálogo, de fraternidad. Pero cuando tú llegas a algo fratricida, la cosa va por otro lado. No puedes partir, primero, un encuentro de esta naturaleza con un partido con las debilidades que tiene, salvo que no tengan ni un peso en la caja y por lo tanto no había plata para pagarle el pasaje y alojarlo en Santiago, o en Valparaíso, o en Concepción, o donde fuera. Pero la cita en momentos difíciles, verse las caras, abrazarse, mirarse, eso hace sentirse partícipe de un proyecto. Por último, de un estado de ánimo. Primer punto. Segundo, ¿cómo llegas a un encuentro donde el presidente pone como condición que votan por lo que él dice o él renuncia? Y no queda claro si renuncia al cargo o renuncia al partido. O sea, tú entras con la pierna arriba, es como jugar al fútbol y pegarle un patadón en el pecho al rival porque es un delantero muy ágil. Acá quieres eliminar una posibilidad, entonces
¿De qué van a debatir si a priori el presidente del partido diciendo que esto está prohibido? Tienen que hacer esto, lo que él quiere. Yo conozco al diputado, tengo gran aprecio, Alberto Undurraga, pero entrar así, en un momento como el que está su partido, que lucha por la supervivencia o sobrevivencia, no sé, entrar con esa posición. Tercero, realismo obliga. Primero, si la democracia cristiana no va en lista parlamentaria, desaparece. No hay una opción mejor que la que hay. Y eso es lo que dicen algunos senadores y diputados del partido. O vamos en listas comunes o... ¿Te acordó? Se cerró el partido. Entonces no solo va a tener que renunciar el presidente, sino que se van a tener que disolver porque no van a tener las cuotas mínimas de electos ni de voto acumulado. Así que realismo obliga. Pero también es cierto una cosa. Los puros acuerdos parlamentarios para sobrevivir empieza a ser patético. Uno lo que esperaría son acuerdos programáticos sin ese resabio de la Guerra Fría, de los años 60, de los años 70, de la Rusia revolucionaria o reaccionaria, no sé, a esta altura, o de la Cuba revolucionaria. Se sacan esos temas cuando el escenario mundial cambió dramáticamente, que ya no tiene que ver esos lineamientos, es un cambio de época, lo han dicho los obispos, que tanta afinidad tenían con la DC en otros tiempos. Pero no están viendo los nuevos tiempos, en función de los cuales hay que tomar definiciones. ¿Y cuáles son las propuestas de progresismo? Hemos hablado acá de que la democracia está en crisis, que los partidos están en crisis, todo está en crisis. Pero ¿qué propone el progresismo para salir adelante? Y yo creo que francamente los debates del pasado ya no tienen relación con esto. Oiga, la democracia cristiana y el Partido Comunista se entendían en Italia de los años 70. ¿Cómo van a estar tan perdidos acá? No les llegó la noticia. Por último, discutan sobre la base de que tenemos diferencias para el futuro. Nuestro proyecto va por un lado distinto a este, no es compatible. Y por lo tanto, por último, morimos gloriosamente dando la batalla a las ideas. Pero no es eso. Es una cosa rara. Yo no voy porque no voy. Entonces, al final le termina favoreciendo a la ultraderecha, que llena los vacíos, pues. Si el progresismo no se atreve a copar la cancha, la llena la ultraderecha. Lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa es que el progresismo se negó a mirar el futuro, a proponer algo razonable para los tiempos y para los problemas que hoy tenemos. Bueno, cuidado con que esto termine en una sainete, porque va más que a drama, a sainete, así como van. Con franqueza, o sea, con cariño. Tragicómico. Sí, es una cosa... estarse peleando por lo que no se tiene. Sí. Y la gente está esperando propuestas. ¿Por qué yo tengo que ir a votar? ¿Por qué voy a votar por un candidato de tal lista? ¿Qué visión de Chile tienen? Y ¿sabes? No lo tienen ni la derecha ni la izquierda. Eso es lo peor. Y los empresarios son los que están saliendo ahora a decirle, oye, bueno, pónganse de acuerdo con 2 o 3 cosas. Mira, aquí tenemos una idea programática. Porque la clase política no está haciendo la pega. Son las 8 justas. Momento preciso para cerrar la boca. Vamos a una pausa y ya regresamos a Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 7 de la mañana y 59 minutos. ¿Buscas un respiro en medio de la ciudad? Ven a Parquemed, el pulmón verde de Santiago. Conéctate con la naturaleza y disfruta de la cultura y el deporte. Súmate a nuestras actividades al aire libre, visita nuestros jardines y recarga energías con una vista única de la ciudad. Descubre Parquemed, un parque de todos y para todos. Más información en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. Las influencias culturales,
De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, po. Al final la música es el resultado de la interacción social. Cada domingo, a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Fortalecer instituciones, combatir la desigualdad y la desinformación fueron los ejes expresados por los presidentes progresistas reunidos en la cita denominada Democracia Siempre, encuentro que se llevó a cabo en el Palacio de la Moneda. Y en rueda de prensa, el presidente español Pedro Sánchez manifestó que es importante actuar desde la coordinación y desde la respuesta conjunta. Nos toca, dijo el mandatario español, a nosotros, gobiernos liderados por fuerzas progresistas, encabezar esa respuesta. El presidente Gabriel Boric aseguró en el marco de la cumbre de Democracia Siempre que él no se considera ni mejor ni peor que la ultraderecha. En eso, en el marco de la cumbre, el mandatario se pronunció a favor de la legitimidad de las diferentes expresiones políticas. También hizo presente que en defensa de la democracia no podemos caer en lo mismo que hacen quienes son nuestros adversarios políticos, que es negarle la legitimidad al otro. La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó que el ciudadano venezolano Alberto Mejías Hernández, más conocido como el sicario del rey de Meix, habría salido por la frontera norte del país en las horas posteriores de ser liberado desde la cárcel Santiago 1. Por su parte, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó este lunes a CNN que el Ejecutivo se enteró 4 días después de que Mejías fuera liberado por Gendarmería y agregó que ninguna institución puede descartar su responsabilidad en este caso. La Dirección Meteorológica de Chile ha emitido 2 avisos por fuertes vientos que afectarán a diversas regiones del país a partir del jueves 24 de julio. El organismo informó que se pronostican rachas de hasta 70 kilómetros en sectores cordilleranos de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. En tanto, en las zonas cordilleranas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, se esperan vientos de hasta 90 kilómetros por hora. La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial criticó la aprobación en la Cámara del proyecto de reforma constitucional que modifica el sistema de nombramientos judiciales y por medio de una declaración pública denominada una reforma que perpetúa lo que prometía cambiar, el gremio denunció que esta no corrige los vicios del sistema actual, sino que los refuerza al mantener el rol del presidente y del Senado en los nombramientos de la Corte Suprema y al incorporar representantes del Congreso al nuevo Consejo, lo que profundiza la política en la selección de jueces. Estados Unidos anunció que va a imponer una tarifa extra de al menos $250 a las visas de todos los extranjeros que ingresen al país en calidad de visitantes, un costo que fue aprobado en la ley de presupuesto del presidente Donald Trump, que se suma a los valores ya establecidos. El nuevo cobro va dirigido a todos los extranjeros que ingresan al país con una visa que no sea de inmigrante como de turistas, visas de negocios o estudiantes internacionales. 8:04. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Ya lo mencionaba, de hecho, Alejandro Guillé, que parece que no hay muchas propuestas desde las y los candidatos a la moneda. Y uno de los ejemplos que queda en evidencia es estas reuniones que ha sostenido la Sociedad Nacional de Agricultura con justamente estos candidatos y candidatas a la presidencia, presentando propuestas o medidas orientadas a impulsar el desarrollo agrícola del país. Y estas propuestas apuntan a generar un Estado ágil y eficiente, fortalecer la infraestructura y mejorar la seguridad en el mundo rural, entre otros objetivos. Y para conocer en detalle estos encuentros y, por supuesto, las medidas, ¿con quién estamos?
Con don Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, ex ministro de Agricultura en la segunda administración del presidente Sebastián Piñera, entre otras funciones. ¿Cómo está, Antonio? Muy buenos días. Muy buenos días, Daniela. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días, don Antonio. Pregunta al granel. La clase política se ve poco dada a las propuestas programáticas en estos días y pobreza que se ve en la izquierda y en la derecha. ¿Por qué razón el mundo empresarial empieza a inquietarse? Ya tuve una declaración de 200 empresarios que le dijeron a la derecha, mire, júntense en una lista planetaria común, y por ahí dicen que les insinuaron o no habrá plata. Eso no salió público, pero corre. Ahora otros más objetivos, como la Sociedad Nacional de Agricultura, salen a buscar el diálogo con todos los candidatos, por lo menos los más relevantes. ¿Cómo están viendo a la clase política en general en este momento? Bueno, Alejandro, muchas gracias por el contacto, por la pregunta, pero la verdad es que la Sociedad Nacional de Agricultura, este directorio, quiere ser propositivo. Queremos pasar de los diagnósticos, queremos pasar de las quejas a las propuestas, ¿no? En una muestra también clara de que tenemos que ser consecuentes cuando hablamos de alianza público-privada. Bueno, aquí están las propuestas de un sector privado para los candidatos presidenciales de distintos colores políticos, ¿no? Porque si de algo sabemos en la Sociedad Nacional de Agricultura, es de agricultura, ¿no? Y qué mejor que especialistas, que gente que quiere al país, gente que quiere que le vaya bien al próximo gobierno, cualquiera sea, ¿no? Tenga nuestras propuestas para el desarrollo de nuestro sector. Ahora, así como el mundo político muchas veces nos exige al mundo privado, bueno, nosotros también como sector privado también queremos exigirle al mundo político respecto de las propuestas programáticas de cada sector. Es un documento también muy bonito, Alejandro, porque nosotros representamos a 50 gremios de todas partes de Chile, de todos los rubros. Los convocamos a trabajar 2 días a la Sociedad Nacional de Agricultura. Es una propuesta hecha con los pies en la tierra, es una propuesta hecha por la gente que está en el mundo real, no es una propuesta de académicos, de políticos, es una propuesta de la gente, ¿no es cierto?, que como forma de vida escogió la agricultura y le dice al mundo político, aquí está nuestra voz, aquí están nuestras propuestas y también queremos ayudarlo a implementarlas. Y lo último, Alejandro, creo que los 3 candidatos presidenciales que han ido a la Sociedad Nacional de Agricultura, tuvimos más de 2-3 horas con ellos, hoy día saben muchísimo más de agricultura que antes de esta reunión. ¿Cuál fue el mejor alumno? Matei, Kast o Jara, al menos esos 3. Matei, Jara o Kast, te entiendo. No, Matei, Jara, Kast, sí. Ya, pues juéguese. Mire, no me haga confesarme. A ver, la pregunta es otra. Solo quiero agradecer a los 3 candidatos presidenciales que en una apretada agenda hayan ido a la Sociedad Nacional de Agricultura, hayan dispuesto de más de 3 horas. Primero tuvimos una reunión de 2 horas y después una conferencia de prensa. Y bueno, cada uno de ellos tiene distintas habilidades. No, voy a ser bien diplomático y cualquiera que llegue a ser presidente de Chile va a contar siempre con las propuestas de la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Pero quién sabía más del tema? Mire, todos iban muy preparados, denotan un gran conocimiento técnico, ¿no? Y bueno, y en las campañas, hay que decirlo, Alejandro esto lo sabe muy bien, uno tiene poca tranquilidad para pensar, ¿no? Está en una cosa tan, en las campañas de todos los días, tan cotidiana, de llegar a todo el mundo, que tiene poco tiempo para detenerse, pensar en temas más de largo plazo, en temas más programáticos, en temas más profundos, ¿no? Y lo que quisimos hacer es sacar al candidato de la campaña de todos los días y decirle, venga a nuestra oficina, a nuestro edificio, que es maravilloso, entre paréntesis, sí, lo conozco. y déjenos mostrarle, ¿no es cierto?, nuestra propuesta de un sector
que están las 16 regiones de Chile, de un sector, ¿no es cierto?, que tiene 263 comunas rurales, de un sector que junto a la agricultura, al sector pecuario, forestal, acuícola y pesquero, ya está exportando 30.000 millones de dólares, ¿no? Y que genera una cantidad de empleo muy potente. Entonces, yo creo que los tres fueron muy buenos alumnos. Se les agradece que hayan destinado esta cantidad de tiempo a interiorizarse más de nuestro sector, y pongámosle una muy buena nota a los tres. Ya. Antonio Walker, estamos conversando acá en Línea 1 y, por supuesto, presidente de la SNA, la Sociedad Nacional de Agricultura. Hablemos entonces del tema de fondo. Algunas de las 75 propuestas que ustedes han presentado para impulsar el desarrollo agrícola, y hablemos también ahí de los desafíos, porque usted hablaba más que diagnósticos, bueno, pero son desafíos frente al cambio climático, frente a los aranceles de Trump, frente a buscar también nuevos aliados comerciales en el mundo, y bueno, y todas las posibilidades que tiene también nuestro país. Bueno, la verdad es que lo primero que quisimos hacer es mostrar el tremendo potencial que tiene la agricultura chilena a los candidatos presidenciales. Fíjense, Alejandro y Daniela, que el mundo va a demandar un 50% más de alimentos en 15 años más, ¿no? Y esos alimentos va a haber que producirlo con menos agua, con menos suelo, ¿no? Con menos agricultores, en un contexto de cambio climático, donde la agricultura se tiene que adaptar por un lado al cambio climático, y por otro lado queremos ser parte de la solución del cambio climático, queremos ser mitigadores del cambio climático, ¿no? Entonces va a haber una demanda por alimentos muy fuerte, y Chile tiene una agricultura sustentable, productora de alimentos saludables, ¿no? Una agricultura, ¿no es cierto?, que es una de las más sustentables del mundo. Quisimos darle mucho énfasis a esta potencia ecoalimentaria, ¿no? Porque nosotros hablábamos hace 20, 30 años de Chile potencia agroalimentaria. Es un buen eslogan, pero siendo bien realista, la agricultura chilena respecto de Argentina, por ejemplo, respecto de Brasil, es una agricultura más pequeña. ¿Cuál es nuestra diferenciación? En la forma, el cómo producimos, más que el cuánto producimos, ¿no? Y el gran desafío es producir alimentos respetando a las comunidades, respetando a las personas, respetando a los trabajadores, respetando el medio ambiente, haciendo un uso muy eficiente del agua, ¿no? Y este producto, ¿no es cierto?, sustentable, saludable, ¿no?, llega a las góndolas de los supermercados, de los mercados más sofisticados del mundo. Entonces, ¿cuál es la gracia? Conquistar el metro cuadrado de las góndolas de los supermercados más sofisticados, porque Chile tiene un producto muy inocuo, ¿no?, con muy buena trazabilidad, de muy buena calidad, de muy buena condición. Tenemos una cultura exportadora, sabemos lo que quiere el consumidor. Pensemos que solo a China exportamos 35.000 millones de dólares como país. A Estados Unidos exportamos 15.000 millones de dólares. Ahí podemos tocar el tema de los aranceles. Pero ¿qué es lo que queremos decir? Que Chile tiene que aprovechar esta oportunidad que nos va a dar el mundo. Y solo hacemos agricultura, este dato es bien impactante, en el 2,4% de los suelos de Chile. Solo tenemos cultivos tradicionales, ¿no es cierto?, anuales y permanentes, en 1,8 millones de hectáreas, de un total de 75 millones de hectáreas. Solo regamos 900.000 hectáreas, de un total de 75 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es duplicar la producción de alimentos en Chile para poder satisfacer la demanda de estos mercados internacionales. Don Antonio, hay ciertos hechos que yo comparto: la calidad de las exportaciones chilenas. En la fruta ni comparar. Vayan a la feria y comparen cuando viene importado el producto que cuando es producto chileno. La verdad es que en fruta no nos gana nadie en calidad. Pero hay algunos problemas que están en el horizonte. Hoy en día entiendo que la nieve caída en la cordillera nuestra es la mitad del promedio de los años anteriores, de los últimos 4 años. O sea, el tema de la sequía, el tema del cambio climático es dramático. ¿Cómo nos enfrentamos primero al tema del agua? Porque si no hay agua, no hay agricultura.
Bueno, es un eje muy importante en este documento, ¿no? El tema hídrico, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el cambio climático? Aumentaron las temperaturas y hubo una disminución en las precipitaciones brutal. Un ejemplo, en la Ligua, Cabildo y Petorca llovían 250 milímetros. ¿Cuánto llueve ahora en la Ligua, Cabildo y Petorca? 18 milímetros. En esas 3 comunas de Chile, que han sido muy simbólicas, sufrió la gente por el agua potable rural, ¿no es cierto?, el agua para la bebida, y también sufrieron los agricultores. Ahí habían plantadas 16.000 hectáreas, hoy día hay 3.000 hectáreas, ¿no? Entonces, tenemos que urgentemente, Alejandro, volver a construir la infraestructura hídrica de Chile. Llevamos 15 años de sequía. A mí me tocó, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Agricultura enfrentar esa sequía, y es realmente dramática, ¿no? Entonces, necesitamos urgentemente hacer lo que está haciendo Perú, por ejemplo. Alejandro, Perú va a quedar regando 2,6 millones de hectáreas. Chile riega 900.000 hectáreas, ¿no? Nosotros nos quedamos dormidos en la construcción de embalses, en las desaladoras, en la infiltración de acuíferos. Estamos avanzando en la tecnificación del riego, pero no al paso que debiéramos. El documento habla de que solo tenemos riego tecnificado en el 50% de la superficie de riego. La desalinización ¿no? de agua de mar es una solución, porque por ejemplo en la minería chilena, que era utiliza grandes cantidades de agua, la verdad que han hecho esfuerzos por reducir el consumo de agua y se recicla el agua, se vuelve a usar, o sea, se está haciendo un proceso tecnológicos que han sido avances bien notables. Y es curioso que en el mundo agrícola no tengamos una política de Estado en la misma dirección. Bueno, Alejandro, usted conoce bien ese tema por el norte, ¿no? Nosotros tenemos en Chile 24 desaladoras. Desalamos 10.000 litros por segundo como país, ¿no? Y uno ve lo que ha hecho Israel, lo que ha hecho el sur de España y muchos otros países, y es realmente un tremendo cambio. Y en Chile también nos hemos quedado. ¿Qué ocurre, Alejandro? Que nos demoramos 8 años, ¿no es cierto?, desde las concesiones mineras hasta empezar a construir una de las desaladoras. Y el otro problema que tenemos en la agricultura, que un desalado, 1 metro cúbico de agua cuesta $1, ¿no es cierto? Eso lo puede pagar la minería y no lo puede pagar la agricultura. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cuando vaya mejorando la tecnología y bajando el costo por metro cúbico desalada, tener desaladoras multipropósito para poder enfrentar la amortización de la inversión. Eso quiere decir agua para la vida del consumo humano, agua para la minería, agua para la industria y agua para la agricultura, ¿no? Y de esa forma vamos a poder recuperar la inversión que se hace en la desaladora. Pero Chile tiene 101 cuencas, Alejandro, y cada cuenca tiene una solución distinta. Una cuenca del Maule tiene una solución distinta a una cuenca de Atacama, ¿no es cierto? Porque son condiciones geográficas y climáticas muy distintas. Pero tenemos que complementar los embalses con las desaladoras, porque una desaladora, la idea es que funcione los 365 días del año, ¿no? Sí. Y esa agua desalada se puede, ¿no es cierto?, impulsar hacia esos grandes embalses, ¿no?, que ya tenemos construidos en el norte de Chile, por Antonio, ejemplo, ¿no? Quiero cambiarlo de tema antes de terminar esta conversación. Usted hace un mes, poquito más, en el contexto de la versión número 19 del seminario anual ¿Cómo viene la temporada 2025-2026? Y la presencia del ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, dijo que miran con esperanza esta nueva temporada, pero sí también se habló del alza desproporcionada de las contribuciones y las desventajas frente a Perú, algunos de los reclamos del mundo del agro. Sabemos que hay una propuesta para postergar el reevalúo de las contribuciones en medio de esta crisis, la salida de Echeverri, etcétera. Si nos puede explicar un poco cómo también esto afecta al agro. Sí, bueno, primero yo lamento la salida de Javier Echeverri. Trabajamos muy bien con él, llevábamos 4 o 5 reuniones, ya habíamos formado una mesa de trabajo con él para analizar estos reavalúos, ¿no es cierto?, y estas alzas que hemos tenido en las contribuciones
absolutamente desproporcionada, y hay que decirlo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre, Daniela? Que, por ejemplo, Coquimbo perdió el 40% de su superficie cultivable por la sequía este año, y teníamos alza de contribuciones de más de un 400%, ¿no? O sea, no se condice el reavalúo de las contribuciones con el potencial productivo que tienen esos predios, ¿no? Lo mismo ocurre en la Araucanía, predios abandonados, ¿no es cierto? Porque hay en algunos lugares una violencia que realmente es brutal, ¿no? Especialmente en algunos sectores de la Araucanía, ¿no es cierto? Suelos que no se habían sembrado, ¿no es cierto?, por inseguridad, etcétera, también teníamos alza de más de un 200% de las contribuciones. O sea, no ha tenido ninguna lógica en estos últimos 4 años, ¿no es cierto? Vimos una alza en las contribuciones de más de un 44%, en el secano costero de Higgins, de Maule, suelos que sufrieron, ¿no es cierto?, una sequía brutal, que no se pudieron sembrar, ¿no es cierto?, teníamos estas alzas de contribuciones. Y Alfredo Echeverri reconoció, ¿no es cierto?, que no había ningún criterio, ¿no es cierto?, y una justificación técnica para estas alzas de contribuciones. Sí. Formamos esta mesa de diálogo después de ese discurso, ¿no es cierto?, en cómo viene la temporada, y estamos trabajando en darle una lógica técnica al reavalúo de las contribuciones. Respecto a la infraestructura hídrica y el contraste con nuestro país vecino, Perú, ¿qué nos puede también señalar ahí? ¿Estamos al debe? Mira, yo celebro que el gobierno del presidente Boric haya dicho que ellos enmendaron el rumbo en este tema. El gobierno partió, ¿no es cierto?, con mucho prejuicio respecto a los embalses, por ejemplo, de las desaladoras, ¿no? Todo, Daniela y Alejandro, hay que ponerlo en un balance. Todo lo que hacemos, ¿no es cierto?, durante el día, desde que cuando nos levantamos emitimos CO2, ¿no? Pero si yo me levanto para plantar un árbol, ¿no es cierto?, que captura CO2, hay un balance ahí. Entonces, claramente, cuando uno hace un embalse, tiene un impacto medioambiental, pero si ese embalse sirve para transformar suelos degradados en suelos vivos, suelos degradados que emiten CO2, en suelos vivos que capturan CO2, o transformar suelos de secano en suelos de riego, todo eso, ¿no es cierto?, creo que hay que tener una discusión objetiva. Creo que había mucho mito, mucho prejuicio respecto del impacto medioambiental que tenían las desaladoras y los embalses. Chile tiene 32 embalses, 24 desaladoras. En nuestra modesta opinión es muy insuficiente en contraste con el tremendo potencial que tiene la agricultura chilena, y vemos cómo Perú, ¿no es cierto?, va a invertir más de 23.000 millones de dólares para regar 1 millón de hectáreas más. Entonces ahí estamos frente a un competidor muy potente que es Perú, ¿no es cierto?, que está haciendo una inversión en riego tremenda, y nosotros nos hemos quedado, ¿no? Y Don Antonio, veo que ahora el gobierno ha priorizado 6 embalses, lo que nos alegramos enormemente. Don Antonio, seamos bien realistas. En Chile no habría minería si no se desaliniza agua de mar, porque con la que hay en la cordillera y las napas ya están sobreexplotadas. Hay en Atacama creo que son 400, 500 metros para poder encontrar agua de profundidad. O sea, eso no resiste, y se hizo un esfuerzo. Antofagasta consume agua desalinizada, varias ciudades del norte de Chile, y es un agua normal, tú no notas ninguna diferencia especial, está tratada. Pero cuando se mueven esos proyectos es muy lento el proceso, lo que llaman la permisología. Yo no sé si el nombre es correcto o no, pero por Dios que nos enredamos cuando hay que hacer una evaluación ambiental. ¿Qué se conversó con los candidatos? Y hay conciencia de que este es uno de las grandes barreras a la inversión y por lo tanto al empleo. Ley que regula los permisos sectoriales, va a ser más formal, por ejemplo. Si queremos. Sí, oiga, este es un temazo. Sí, a mí tampoco me gusta la palabra permisología, además está tan manoseada. Por eso hablamos de un Estado ágil, eficiente, ¿no?, y moderno, ¿no? Esos fueron los términos que usamos en el documento. Alejandro, es un tema muy central
el que usted está tocando, porque la verdad es que no puede ser que para construir un embalse, ¿no?, entre el estudio de prefactibilidad y el estudio final nos demoremos 13 años. Y para construir el embalse pueden pasar 50 años, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre para una desaladora, son 8 años. Entonces tener un Estado ágil, un Estado moderno, un Estado eficiente, es fundamental. Nosotros celebramos el proyecto de ley del ministro Grau, que aborda los permisos sectoriales, pero no toca los permisos medioambientales, no toca los permisos de monumentos nacionales, ¿no es cierto? Y ahí yo invito a una gran discusión objetiva, científica, técnica, porque hay mucho prejuicio, ¿no? Y en este documento lo que nosotros hemos aportado datos, ¿no? El presidente Piñera siempre me decía, Alejandro, el dato mata el relato. El presidente Piñera muchas veces me decía, oiga, Antonio, no me diga lo que usted cree, deme el dato, ¿no? Bueno, y yo creo que este documento tiene mucho dato, ¿no? Por ejemplo, Alejandro, yo creo que nadie se imagina que Chile produce alimentos en el 2,4% de nuestro suelo. Para que ustedes tengan una idea, en la Comunidad Económica Europea, el 33% de los suelos son destinados a la producción de alimentos, ¿no? Entonces, cuando se habla de temas medioambientales, ¿no? Yo digo, tengamos una discusión. Muchas veces hemos sido acusados como extractivistas, como depredadores, ¿no es cierto?, los agricultores, como exportadores de agua, ¿no? Entonces yo vi a un senador en Tolerancia Cero hace muy pocos días, hablando del extractivismo de la agricultura. Entonces yo digo, producir una manzana es ser extractivista. Plantar un árbol que hace fotosíntesis y que produce fruta y que transforma el agua en alimentos, ¿es ser extractivista? Entonces, ojo, que acá hay mucho prejuicio, hay mucho mito. Entonces, miremos los datos y apoyémonos en el mundo académico también. Ayer me tocó estar con una reunión maravillosa con el rector de la Universidad Católica, que yo no lo conocía, entre paréntesis, ¿no? Aprovechemos todo el talento y el conocimiento que hay en las universidades y tengamos una discusión más técnica y menos ideológica. Bueno, Bien. muchísimas gracias, perdón. Sí. Gracias, Antonio Walker, presidente de la SNA, la Sociedad Nacional de Agricultura, por conversar con nosotros esta mañana acá en Línea 1. Que le vaya muy bien. Y luego nos cuenta quién incorporó sus medidas, ¿cuál de los tres candidatos a su programa? ¿Cuál recogió más? Ya. Van a ser los tres muy buenos alumnos. Ya. Un abrazo. Muchas gracias, Me gusta su fe. Que le vaya Ya. muy bien. 8 ya Chao. con 28. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. La economía. Ya está preguntando, Guille. Quiere La saber. Está con la antes de que se ansiedad de pronuncie. Gonzalo, la pregunta, sincerémonos, ¿qué pasa con la economía? ¿Qué está pasando con la ¿Cuál es el economía? nuevo palo que nos va a llegar? Salió una noticia de una Hola, investigación. Perdón. Hola, ¿cómo están? Salió Gonzalo, una estamos muy bien. noticia de una investigación realizada por el medio CIPER con respecto a las compensaciones que hacen las empresas eléctricas a los clientes por los cortes de luz. Los tantos cortes de luz. Exacto, pero la noticia es bastante sorprendente porque dice que desde junio de 2024 las cuentas de la luz incluyen un cobro que no está detallado en la cuenta para costear las indemnizaciones por los cortes de luz. O sea, pagamos nosotros mismos. nosotros mismos pagamos las estupendo. indemnizaciones que nos deben pagar las empresas por cuando se corta la luz. Como la ISAPRE, porque tenemos que dar sí, más plata para que nos devuelvan La lo que ley nos corta de cobraron de más. ISAPRE, eso era. Entonces, la investigación señala que, por ejemplo, si una familia paga en la cuenta de la luz 100.000 pesos mensuales, de ese monto se destinan 520 pesos a financiar las compensaciones que los usuarios reciben en caso de que sufran un corte del suministro. Porque cuando se produce una interrupción de la luz, la ley obliga a las empresas distribuidoras a hacer un descuento al cliente en la boleta siguiente. Pero ese descuento se hace con algo que pagamos nosotros. No es tanto, pero igual. Claro. El tema del abuso, ¿no? El tema es que lo estamos pagando ahora mismo. ¿Y es legal sí. eso de meterle esa cuchufletita ahí Parece a la que pasada? Es legal porque se llegó a un acuerdo entre la
Comisión Nacional de Energía y las empresas para calcular el valor que tiene la distribución de las cuentas de la luz. Y en esa negociación, que duró cerca de 4 años, se definió que las empresas podrían cobrar estos cargos, que representan un 0,46% y un 0,06%, que finalmente sería un 0,52% de la boleta. El tema es que yo creo que estas negociaciones, finalmente tiene que venir un medio periodístico, levantar una investigación para que nosotros nos enteremos recién ahí de que esto está ocurriendo. Eso es lo grave No es la primera vez. de este asunto. Y bueno, como el tema es polémico, esto trajo repercusiones políticas. Entonces van a citar a la Comisión de Energía, al ministro Diego Pardo y a la Comisión Nacional de Energía para que den explicaciones por este cobro del 0,52%. En particular, el presidente de la Comisión de Minería y Energía, Marco Antonio Zulantay, va a citar a estas autoridades a la comisión, señalando que la medida es un abuso y que es inaceptable que sean los propios usuarios los que tengan que costear las futuras compensaciones. Perdona, un paréntesis, te pregunto también a ti, Alejandro. ¿Cómo es el tema de la fiscalización de las y los diputados? Porque hemos visto que últimamente es la prensa y medios como CIPER quienes están haciendo la pega. Bueno, la Cámara de Diputados es la Cámara fiscalizadora, Sí. el Senado es revisora. Por lo tanto, le corresponde a los diputados y ellos tienen atribuciones, los senadores no. O sea, tú puedes llegar a un lugar... Pero fiscalizar no significa investigar necesariamente para ver lo que esté pasando, algo que le genere ruido. Si quieres hacer la pega bien y no un mero saludo a la bandera para salir en la tele, tienes que investigar. Sí, o sea, hay que tener ese datos, es el hay que tema, tener no lo están evidencia. haciendo, por lo menos no vemos Sí, eso. sí. Yo dudo que estén investigando estos temas. Un cogollito nomás. O sea, desde estas comisiones se pueden enviar oficios para que se detalle mayor información, pero claro, igual también yo creo que hay que saludar el esfuerzo de la prensa por relevar esta información. Es decir, perdóneme, no es por ser chauvinista, pero si no fuera por la prensa no entenderíamos nada de lo que pasa en Chile. Me encanta que seas más periodista que político, Alejandro. ¿En serio? Sí, me gusta mucho más. Sí, sí, es Tu que el lado versión oscuro de la mediática. fuerza... Sí, ese lado con el que pololeaste no me gusta tanto. No. Así que, senador. Así que bueno, periodista mejor. queda, digamos, quizás a futuro como un tema a abordar acá en Línea 1 con algún invitado que nos pueda explicar. Que hagan la pega primero los diputados y diputadas. Claro, Obvio. También vamos a ver cuáles son las repercusiones de la comisión. Puede ser un técnico también, para alguien que nos explique bien estas cosas. ¿Cuál era la comisión? La Comisión de Minería y Energía. De Minería y Energía, ya. De la Cámara. De la Cámara de Diputadas Sí, y Diputados. Exactamente. ¿Qué más les puedo contar? Muchas cosas. Han salido informes que detallan el monto promedio de cuánto gastan los trabajadores en comida durante su jornada laboral. A ver, qué entretenido. A ver, Y se detalla que pueden llegar a gastar casi 200.000 pesos mensuales en la hora de colación. Acá no, porque acá los precios, los que trabajamos acá en la USACH tenemos muy buenos precios. Yo tengo un De datito estudiante. que lo voy a dar ahí más rato. Pero claro, Vale harta plata. el gasto real diario que realizan los trabajadores de la región metropolitana creció un 16,5% respecto a 2024, alcanzando un promedio de 9.709 pesos diarios. Esto estamos hablando la hora del menú, el almuerzo. O sea, salen Viva a comer. el Tupperware. Yo soy mujer de Tupperware. Exacto, si uno con el Tupperware uno puede ahorrar bastante plata, aunque yo no sé en verdad cuál es la subdivisión que uno puede hacer ahí de cuánto puede ahorrar efectivamente. Eso no lo Mira, firma el... Una colación está entre 5.500 y 7.000 pesos más o menos una colación en un local sencillo. Sí. Bueno, depende de cómo a cada uno también, pero eso más o menos lo que es una colación. Y en general en Santiago más barato que en regiones. En regiones suben un poquito la colación. Sí. Mira. Porque hay Así más está súper competencia. cara la comida. ¿No? Claro. Sí. Hay competencia. Sí, El informe de esta empresa que se llama Pluxe dice que a nivel nacional el costo de salir a almorzar es de 8.136 pesos. Mira, te por lo bajo. Y claro, o sea, solo en la región metropolitana hay diferencias de hasta 89% entre distintas comunas.
¿Esto es solo el almuerzo o es todo lo que uno come en una jornada laboral de Solo el 9 almuerzo. horas? Solo el almuerzo. Solo el almuerzo. Claro, por ejemplo, las comunas más caras para almorzar son Las Condes, que el menú sale 9.457 pesos. Vitacura, 9.000 pesos también. Ñuñoa, casi 8 lucas. La Florida, 5.000 pesos, por ejemplo. Sí. Huechuraba, 5.500. Puente Alto, 5.800 pesos. Pero, claro, yo les quería comentar que acá, en el casino de la Escuela de Arte y Oficios de la Universidad de Santiago, el precio del menú es... Tú llegas contento todos los días. 3.200 pesos. Mira. 3.200 pesos. Y rico. Y eso incluye un juguito, un postre, que puede ser, digamos, no sé, un arroz con leche a veces, o un plátano, ensalada. Y también un plato de fondo ahí bien contundente. Creo que hoy día hay lasaña. Ver, qué rico. No, es que él llega contento siempre. Comí poroto. Llega. Sí, después no, comí yo... no sé qué, lenteja o carne, yo paso por ahí no sé qué, cuando balanceado. voy a hacer clase y vuelvo. Y ya vuelvo de la clase y el olorcito rico. Y muchos jóvenes se alimentan ahí. Claro, sí. Y trabajadores también de la universidad. 3.200 pesos, muy barato. Entiendo que cualquiera puede ir si es de la universidad, ¿o no? Exacto, sí, claro. Cualquiera. Sí. Ya saben, muchachos. Y que Cornet baje los precios también. Es una de Acá en la interna. Aquí hay un monopolio. Dice que no. Dice es que no tiene competencia. Pues. No, pues. Y nosotros somos flojos para salir a buscar ahí una cosita para comer, buena, para picotear. Ya, pero los almuerzos. Tremenda pica. Yo, qué bueno, gasto menos de 200.000 pesos en comer solo por el Tupperware, pero está súper bueno tu dato, ¿no? Sí, hay que ahí informarse de los precios y también es que es algo que impacta directamente al bolsillo y al final yo creo que tiene que ver mucho con la inflación y cómo han ido subiendo los precios de los alimentos a lo largo del tiempo. Impresionante, ¿no? Sí, y todo está muy caro cuando uno va al supermercado o a las ferias libres. Las ferias libres siempre tienen mejores productos y mejores precios, pero ya le sumas, por supuesto, la preparación, la cocción, el gas o la electricidad, la atención y el cobro, el valor agregado, eso sube mucho el precio. Quiero ver cuánto gastas tú, a ver. Voy a ponerle 3.500 por 20. Tú gastas ni 70.000 pesos en almuerzo. Claro, no. Claro, pero eso es lo más viernes, sábado y domingo. Acá, no, acá, como funcionario. Buenísimo. Ya, estamos entonces. Súper bueno. ¿Y el chiste para el viernes? Ahí vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo para el viernes. Ya, excelente. Gonzalo Espinosa, nuestro productor, periodista acá de Línea 1 y su sección de economía, digamos, doméstica hoy, ¿no? De economía doméstica, Me así encantó. 8:38. ¿Vamos a una pausa, Guille? Sí, porque es suspira. Vaya, vamos y regresamos. Ya, pues, corre. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta.
Nueva temporada, nuevas voces. La comunidad estudiantil usachina llega recargada en un nuevo ciclo de protagonistas. Todos los domingos de 18 a 20 horas en Radio Usach. Intereses, pasiones y lo que mueve a las y los estudiantes en un formato lúdico. Protagonistas, nuevas voces, está de regreso. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. De todos los impuestos que usted paga, ¿cuál es el peor? Cuénteme. No, en mi caso, 8,40. Es solo el IVA porque no tengo casa propia. No tengo nada de casa propia. ¿Y usted? Sí tengo, pero hay que pagar las contribuciones cada 3 meses. Ufa. Es el gasto más duro que uno tiene. Es que son altísimas. Sí. Altísimas. Bueno, viene un aumento y viene una reforma tributaria más. Se sabe poco, pero vamos a tratar de aprender de lo que se sabe con el profesor Germán Pinto Perry, director de Magíster en Planificación Tributaria de la Universidad de Santiago de Chile. Así es, de la USACH. Contador público, auditor y doctor en administración, ¿no? Como decíamos, académico de nuestra querida FAE. ¿Cómo está, doctor Pinto Perry? Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nosotros agradecidos, profesor, sobre todo en un tema que duele y que no entendemos. Viene una nueva reforma tributaria. Por eso soy doctor. Porque es como, exacto, sanar, qué bueno. Sanar. Como el amor, ¿no? No entendemos, pero duele. ¿Cómo viene? ¿En qué consiste esta reforma? Porque tiene tantos aspectos que a las pymes, que también pega lo tributario, pega las contribuciones, pega por todos lados. ¿Cuáles son como los ejes para entender un poco? Yo también quisiera saber cuáles son los ejes, porque hay una cosa que se le puede mirar el vaso mitad vacío del ministro Marcel, es que no es claro cuando hace los anuncios, promete muchas cosas, anuncia muchas cosas, pero no queda claro cuándo sale. Se suponía que ayer ingresaba al Congreso el proyecto, realmente no sé si ingresó, lo estuve pidiendo si alguien lo conocía, pero no puedo ver el detalle, porque una cosa es la intención y otra es lo que se materializa en el texto. O sea, a veces no queda lo mismo que se anunció. Lo que se ha anunciado es que se va a hacer un mecanismo para apoyar a las pymes. Ese sería lo principal. Eso es el principal, que implicaría una menor recaudación de $1.000 millones, una cosa así, más o menos. Pero cómo hicieron los cálculos, eso yo siempre he tenido problemas. Yo estuve haciendo unos pequeños cálculos y no dan esas cifras y no genera realmente un incentivo para las pymes. ¿Estamos hablando de los $1.000 millones de dólares? ¿Cuánto es el que le bajan a un pyme? Ya. Es que el problema es lo siguiente, a las pymes tienen un régimen de tributación. Ya, hoy día, si usted tiene ingresos menores a 75.000 UF, estamos hablando de casi 3.000 millones de pesos al año, se considera pyme. Y de esa manera yo puedo optar por lo que está en lo que se llama el 14D3, 14D8, que son los artículos. El 14D3 y el 14D8, los ingresos, lo que genera la empresa es la diferencia entre los ingresos y los gastos que yo hice, o sea, un criterio de flujo de caja. Entonces, si yo vendí en diciembre y no me han pagado los clientes, esa venta no se considera. Si yo me llegó la cuenta de la luz, del agua, y la pago en enero, ese gasto es del otro año, no de este año. O sea, todo lo que yo he pagado realmente. Por lo tanto, en ese sentido es más eficiente porque va el tema de flujo de caja. Sí. Y la tasa que ellos tienen es más beneficiosa, de primera categoría, que estaba en 12,5 para este año, pero ahora quedó fija, pero hasta antes, una ley que salió hace poco, era 25%. Sí. Entonces se logró bajar. Por 2 o 3 años puede subir un 15%. Y había que dejarlo fijo la bajada que se le hizo. O sea, claro, había que porque hasta el momento era 25%. Claro. Entonces el impuesto de primera categoría es más bajo. Esos son para los 14D3, ¿ya? Porque la empresa paga ese impuesto y después cuando los socios retiran la plata, lo que pagó la empresa ayuda a rebajar el impuesto por los retiros, que es el impuesto global complementario, que es escalonado, que es el impuesto que pagamos todas las personas que tienen honorarios, también se paga el global complementario. Entonces, cuando la empresa paga ese 12,5 y el socio cuando retira, lo lleva a su global complementario, se ubica en el tramo y aplica una tasa que puede ir de entre un 4 o un 40%. Entonces, el 12,5 rebaja lo que yo quiero. Eso es para el 14D3. Para el 14D8, la empresa no paga impuestos. Automáticamente, habiendo o no habiendo retiros, va a mi global complementario. Entonces yo pago global complementario nomás. Entonces, ¿es bueno o es malo eso?
Aparentemente en el papel. Ahora, sin embargo, te acuerdo que tuvimos una conversación nosotros apasionada por el tema de las micropymes, la señora que vende empanadas los fines de semana, que se decía que iban a tener ese tipo de negocios que declarar, que formalizarse. Pero para una persona que vive de eso, le meten cualquier impuesto, lo matan. O sea, ¿cuál sería la idea de esa que está dando vuelta eso ahí? Vamos por partes, me faltó un pequeño detalle. Ese régimen de que no pagan primera categoría es lo que se quiere extender para todas las pymes, para más pymes. O sea, que más pymes tengan ese sistema. No paguen primera categoría, pero paguen global complementario. Entonces el tema es eso, incentiva a las pymes. Y agarrando lo que usted plantea, a los informales, el costo de la formalización es re complicado. Entonces hay un proyecto, que no sé si está en este proyecto, por eso que no sé, yo sé que se anunció, que el monotributo que se llama, en el cual yo me voy a impuesto interno, me doy de alta y no pago impuesto, pago un impuesto chiquitito, una tasa X. No sé el detalle, por eso que no puedo dar especificación, pero el modelo del monotributo es que yo voy, pago una media UTM, una UTM al año, y con eso pago renta, pago IVA, durante 2 años. Y después tengo que pasar al régimen general, que sería el de 3 o el de 8. Ese monotributo, la gracia que tiene es que me meten en el sistema formal por 2 años. Ustedes miran, ¿pero por qué solo por 2 años? Bueno, y si el emprendimiento no me funcionó, me puedo bajar. Entonces ese es como el Hay críticas al respecto, profesor. Luis Alberto Letelier, que es el presidente de la Asociación Chilena de Fondos de Inversión, ACAFI, dijo que están muy preocupados frente a la propuesta del gobierno de modificar el régimen tributario de los fondos de inversión, tanto públicos como privados. Dice que esta medida es totalmente contraria a uno de los principales desafíos del país, que es reactivar la inversión y promover el crecimiento económico. ¿Qué piensa al respecto de esta opinión? Hace muchos años atrás, el don Nicolás Seguirra hablaba de cuadrar el círculo. Entonces, cuando genera un beneficio, que es menor recaudación, hay que aumentar por otro lado. Hay que compensar. La compensación. Entonces, en teoría, habría una menor carga tributaria por estas pymes, que es 1.000 millones que se calculó. Sí. Pero quiere recuperar con otros temas. Exacto. Entonces, hay 2 mecanismos. Uno, a los tramos superiores del global complementario, que ganan sobre 10 millones de pesos mensuales y como 90 millones anuales, se les modificaría las tasas. Entonces ahí habría una pequeña mayor recaudación. Y otros mecanismos, como por ejemplo el tema de los fondos de inversión. Expliquemos qué es un fondo de inversión. Sí. Un fondo de inversión es, la definición es muy rara porque dice son capitales de afectación. ¿Qué es capital de afectación? Pregunta para el experto. Patrimonio de afectación. ¿Qué es un patrimonio de afectación? Es que yo aporto plata a una entidad ficticia y esa ficticia se obliga a hacer cosas y gana derechos. Entonces, aquí todos ponemos plata a ese fondo y ese fondo es el que realiza las inversiones. Se la pasamos a alguien que sepa el tema y él empieza a invertir. Y el compromiso de él es que si este fondo nosotros aportamos cada uno 1 millón de pesos, el fondo son 3 millones de pesos, lo invierte y se sube a 3.500.000 pesos, el fondo aumentó. Y nosotros tenemos un delta. Entonces esos 500.000 pesos de utilidad aumenta nuestra participación. Y hipotéticamente nosotros podríamos retirar. Ahora, si esa persona, que es el administrador del fondo, invierte mal, el fondo se achica y nosotros vamos perdiendo. Y nuestra participación es el equivalente a la cuota. Entonces ese mecanismo es muy dinámico. Viene del siglo XIX, que antes también, en el cual se crean se reconocen estas figuras, que se recibe dinero y se invierte en distintos instrumentos. Aumenta o se achica. Y no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque son capital de patrimonio de afectación. ¿Qué es un patrimonio de afectación? Bueno, cada vez que yo hacía esa pregunta, decían, no, que son patrimonio de afectación. Gente en impuesto interno, yo le preguntaba, oye, porque yo hago el curso de tributación de mercado de capital y veo todos estos temas, y me ponen las mismas caras que me ponen ustedes los alumnos. Y estamos cuando el funcionario que tiene que aplicar la ley está con esta cara la nuestra, y estamos re bien, ¿eh? No, y estoy toda una semana hablando de este tema y las pruebas horribles. Las caras siguen iguales. Pero los patrimonios de afectación tienen son vehículos de inversión. Entonces se captan muchos dineros y se invierten rápidamente en proyectos inmobiliarios. ¿Pero hay que constituir alguna empresa, algo así? Hay una legislación una escritura, pero la tributación dice que el fondo de inversión no es contribuyente de primera categoría.
Entonces, mientras la plata está creciendo, está ahí, no paga el impuesto de primera categoría. Entonces, pensemos... ¿Solo cuando se retira? Cuando se reparten las cuotas, rescato la cuota, y ahí se gatilla el global complementario. Entonces, pensemos la idea, hay que formar un condominio, un proyecto inmobiliario, se captan muchos partícipes, dan dinero, se crea este fondo se invierte en este proyecto inmobiliario, porque ustedes comprenderán que construir una casa necesita mucho capital, si el banco no me da la plata, me los dan los inversionistas, y se invierte. Y yo no estoy pidiendo, no estoy en el constructor diciéndole, oye, pásame la plata. No, pues jefe, si todavía estamos construyendo, pues no me pide la plata. Entonces, son capitales, financiamiento a largo plazo. Se construye el condominio, se venden las casas y viene el tremendo flujo de dinero, se reparte las cuotas, se termina el fondo, se acabó. Entonces son muy dinámicos. Pero el atractivo es que durante se están construyendo las casas, los partícipes no pagan dinero, no pagan impuestos. Yo estoy vendiendo las casas, estoy generando una utilidad, eso debería pagar impuestos. No paga impuestos porque un fondo, un capital, un patrimonio. Esto es como el fondo corneta del caso Hermosilla, que así se le llamaba, ¿no? Que era este fondo capital estructurado 1, a propósito de la inmobiliaria Patio. ¿Es un poco la misma figura? Es que la figura de los Esa era fondos... corneta, pero... la figura, digo yo. Las figuras es esa. Ahora, el fin que ustedes hagan es otro tema. No, el fin es otra cosa. Ahí con los jalafes es otra cosa. La figura puede ser un fondo para el tráfico de armas, de drogas. Pero la figura es esa. La figura es esa. Ahora, ellos dicen que esto afectaría justamente estos cambios tributarios, justamente a la creación de empleo y al dinamismo económico. Claro, porque, como ya decía, el rubro inmobiliario necesita mucho financiamiento. Los bancos empiezan a aplicar sus tasas de riesgos y muchos proyectos no son riesgosos. En cambio, el partícipe de un fondo de inversión asume el riesgo. Por lo tanto, si no están estos partícipes disponibles a invertir porque no pagan impuestos y ahora les voy a cobrar impuestos, va a ser lo mismo que una sociedad común y corriente. O sea, desaparece como tal. Va a haber un desincentivo. Oiga, y con respecto a las contribuciones que nos duelen tanto, a algunos por lo menos, ¿cómo viene la mano? Porque van subiendo mucho en el último tiempo. ¿A dónde apunta todo esto? Es otro tema muy interesante. Las contribuciones tienen un mecanismo que se calculan sobre la base del avalúo fiscal. ¿Cómo se termina el avalúo fiscal? Es lo gran que el mismo exdirector de Impuesto Interno decía que no era muy transparente. Hay una cuota que... Ese es el quid del asunto, ¿no? Más o menos. Hay un factor para determinar el avalúo que es la valorización de la casa. Y otro, el entorno. ¿Ya? Entonces, si mi casa yo le hago una mejora, aumenta el valor. Pero el entorno también aumenta el valor, pero no es pecado mío, o sea, no es culpa mía. Entonces el problema está que nos fijan la base sobre factores que no son míos. Por ejemplo, te ponen metro, con eso se disparó el precio. Y había como un factor que era bastante particular, que estaba disasociado de la realidad. Por ejemplo, en la Araucanía, estamos claros que hay varios predios que no están muy apetecibles y se retrasaron. ¿Por qué? Porque seguramente el algoritmo que tenía Impuesto Interno no le pusieron un factor que rebajara y siguió aumentando nomás. Y había un crecimiento exponencial. Ayer hubo un seminario en el ex Congreso, organizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que expuso la senadora Jimena Rincón y puso unos gráficos en los cuales demostraba de que el incremento del avalúo fiscal de los terrenos era una pendiente muy inclinada y el PIB era plano. Claro. Entonces hay algo extraño de cómo se hace la valorización. Y ese es un impuesto que todos los que son dueños de inmuebles tienen que pagarlo y no depende de la persona. Si el problema es que no depende de la persona. Porque si a mí me están cobrando IVA por las compras que hago, bueno, se entiende. O sea, si pago más IVA porque estoy comprando más. Si me cobran impuesto único al trabajo por mi sueldo, bueno, tengo un flujo y ahí lo pago. Pero aquí no. O sea, incluso yo puedo no tener ingresos y el entorno está muy bueno. Tuve la suerte de haber trabajado 30 años para poder financiar mi casa. Sí. Y después uno jubila y el entorno será bueno y sube las contribuciones y mi pensión es baja. Entonces, ese es el tema. Es un impuesto muy imperfecto que genera mucho dolor. Los que más lo aplauden son los alcaldes, pero están profitando de desangrar a la población. Sí, claro. Ahora hay un titular, porque todavía no tenemos la bajada en relación a esta propuesta de postergar el reavalúo, ¿no? El avalúo se hace cada cierto tiempo. Sí. ¿Ya? Y ahora venía nuevamente el avalúo. Entonces ya estaba bastante generoso y venía nuevamente el avalúo. Esto es por ley. O sea, Impuesto Interno no está incumpliendo por hacer el reavalúo. El problema es que la mecánica que tenía, que es algo administrativo, era un tanto kafkiana. ¿Ya?
Y ahora con una ley se quiere que se congele, no se haga este avalúo, para frenar un poco esta disasociación de la realidad con los ¿Te parece oportuno esa medida? Necesario. Más que necesario. Es más que necesario. Ayudó mucho, parece, la situación del ex director de Servicio de Impuesto Interno que con no se respecto quería ir, a las dijo, contribuciones. pero No, bueno, yo ya. le digo porque hay mucha gente además que no actualiza las ampliaciones, Sí. pero deben ser no sé cuánto. El día que empiezan a apretar ahí, se van a disparar más todavía. O sea, yo creo que está saliendo un poquito de control el tema de la... ¿Algún comentario Ya. al respecto? Javier Echeverry. A mí me han criticado porque yo no es que defienda, entiendo al señor Echeverry. ¿ya? Yo siempre dicen, él es evasor. No es evasor, él es negligente. Y según la RAE, negligencia es descuido, falta de cuidado. Sí, él dijo lo mismo, que había sido descuidado. O sea, lo había postergado a propósito del término. Ahora un amigo me dijo, oye, pero la definición de evasor es quien no paga el impuesto por intención o desconocimiento. Bueno, igual que los pecados, hay un pecado que es mortal y pecados que son veniales. Claro. Y la condena es distinta. ¿ya? Aquí lo mismo, sí, es evasor, pero él se enfrentó en una burocracia que le rechazaba los documentos y rechazan documentos por no sé, por qué Sí, no... por formalidades, a veces que la ley del mono. Sí, se entendió el Encontraron que el asunto. mono no era suficientemente atractivo y te lo rechazan, tiene que hacerlo uno. Y te lo tiene que hacer un arquitecto. Sí. O sea, no es que uno Igual pasaron declaró, 9 amplié, años, no uno, 9 y te años. cobran Y él los era el arquitectos director, cobran. Yo lo pongo en otro caso. Hablamos de la informalidad. Los que quieren formalizarse le pueden pedir tantos papeles que terminen desistiéndose la formalización. Sí. Porque el inicio de actividad implica justificar el domicilio. ¿Y cómo justifico el domicilio? Con una serie de cartas, documentos y escritura. Y cansa. También hay otro trámite que se llama la verificación de actividad económica. Tiene que ir un funcionario a verificar que yo tengo instalaciones para hacer el negocio. Pero y me piden contrato con cliente. ¿Qué cliente voy a tener si yo soy una pyme? Yo vendo chocolate fuera de la misa. Entonces, no. Y si no tiene, no tiene. Y me rechazan en esa actividad. Entonces también el mismo impuesto interno es, en algunos casos, generaba incumplimiento de la obligación tributaria por la burocracia. Entonces para mí fue como el cazador cazado en esta situación. Bueno, vamos a ver cómo... Cuando contemos con más antecedentes, cómo se va a dar también este tema con las contribuciones, que claramente es un dolor, como señalaba tanto Alejandro como nuestro invitado, que la verdad es que es de la casa, el director del Magíster en Planificación Tributaria USACH, contador público y auditor, doctor en Administración y académico de la FAE de la USACH, Germán Pinto Perry. Muchas gracias, profesor, por habernos acompañado acá en Línea 1. Gracias a ustedes. Muchas gracias, profesor Pinto. Brevemente revisamos, cuando faltan 3 minutos para las 9, las principales actividades para esta jornada de martes 22 de julio. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. ¿Le gusta el salmón? Me gusta. Hay un encuentro organizado por Salmón Chile, y que a ver, paneles, todo son frutillara. Summit 2025. Ahí al lago, maravilloso. Diálogo, candidaturas presidencial, imaginando el futuro de Chile desde el sur. Qué rico. Van los Janet Jara, Evelyn Matei, José Antonio Caz. Van a estar los tres. Los tres. Se van a atorar con el salmón. Tipo Jurel. Ya. Ya, vamos con otra actividad. A las 10:30, las comisiones de Constitución y Seguridad del Senado analizan el caso Sicario. ¿Están invitados? Era que no. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y el de Seguridad, Luis Cordero, además del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, el fiscal nacional Ángel Valencia y el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Luis Marco, y el director general de la PDI, Eduardo Serna. Vaya que va a estar interesante esa comisión. Y el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, y el rector de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Vidal Rojas, van a presentar la estrategia Barrio Universitario Más Seguro, que tiene como objetivo aumentar, obviamente, la seguridad en el entorno de la universidad, en las calles Víctor Jara, Avenida Portales y Matucana. Y el acto va a ser aquí en la explanada de la Casa Central de la USACH, la explanada Enrique Kirber. Estaría bueno conversar tanto con el rector o también con el alcalde de Estación Central sobre esta iniciativa. Y a las 20 horas de hoy, el presidente Gabriel Boric asiste a la gala paralímpica junto al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y el presidente del Comité Paralímpico, Sebastián Villavicencio. Vamos con los resultados de la pregunta del día. El fiscal nacional Ángel Valencia modificó el reglamento del Ministerio Público y ahora permite que funcionarios de menor rango puedan militar en partidos políticos. Le preguntamos a nuestro público qué le parece esta medida. Un 24% dice que tienen derecho, un 34% dicen que es innecesario
y un 42% dicen que no deben militar en partidos políticos porque son funcionarios públicos de carrera. Bastante dividido estuvo, por decirlo alguna Como forma. el país. Vamos a ahondar luego sobre ese tema, Alejandro Guillén. Nos despedimos con, yo diría a esta altura, agradables 7,2 grados, esperando 23, mira, subió. 23 la máxima para esta jornada. Y nos vemos mañana, ¿a qué hora? Temprano, a las 7:30. ¿Por qué? ¿Quién quería llegar más tarde? No, vamos. Ya, Mira que Rodrigo acá ahí nos sí. está esperando afuera Ya con cara de ya, Usach. pues, muchacho. Salgan, ya nos vamos. Chao, buen día. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.